Muy buenas noches con todos ustedes, queridos padres, hermanos, niños, adolescentes y jóvenes. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que habla acerca de guerreros de Dios, guerreros de Cristo. Vamos a iniciar con palabras de oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por brindarnos la oportunidad de poder llegar a muchas familias con tu palabra, Señor, y te pedimos que tú hables a través de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de guerreros de Cristo o guerreros de Dios, pero antes de ello vamos a una pequeña introducción. Hoy, en estos tiempos, se está viviendo tiempos muy difíciles y al mismo tiempo son experiencias peligrosas que el ser humano está viviendo, ¿no? Por ejemplo, se vive crisis económica, crisis sociales, crisis en los valores y también tiempos peligrosos por parte de la pandemia, ¿verdad? Originada por el COVID-19. Y esto ha traído consigo mucho temor en la vida de personas, mucho desempleo también, ¿verdad? Pero ante tiempos difíciles y peligrosos y todas esas situaciones complejas, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que tiene que saber todo guerrero de Dios. En estos tiempos difíciles se necesita una generación, pero una generación de guerreros, de valientes, así como Dios levantó a Moisés, así como Dios levantó a Gedeón, para sacar adelante a todo su pueblo, a toda su nación. Pero al inicio Moisés y Gedeón, nadie de ellos creyeron que eran guerreros valientes. Estaban atemorizados. Miren lo que dice la palabra del Señor en Éxodo, el capítulo 31, el verso 11 y 12 dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Aquí vemos la primera experiencia de Moisés y luego vamos a seguir hablando de Moisés. La segunda que nos habla la experiencia de Gedeón. En Jueces capítulo 6 del versículo 14 al verso 15 dice: Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor en casa de mi padre. Pero ¿saben? Quizás nosotros estamos como Moisés o quizás estamos como Gedeón y nos estamos preguntando: ¿guerrero yo? ¿Valiente yo? ¿Esforzado yo? Y sabes, quizás no te ves a ti mismo como un hombre o una mujer esforzada. No te ves como una mujer valiente. Quizás tú piensas que no eres el guerrero, la persona esforzada que necesita nuestra sociedad en este tiempo difícil. Pero tienes que saber algo muy importante. Tú, ante los ojos de Dios, eres un guerrero, eres una guerrera. Y es más, tiempo de crisis es tiempo de guerreros. Y vamos a ver algunas características que hace de la persona, del hombre o de la mujer,
un guerrero o una guerrera de Dios? En primer lugar, el guerrero pone su confianza y sus fuerzas en Dios. Escucha bien. El punto número 1, el guerrero pone su confianza y sus fuerzas en Dios. Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Pero también mira lo que dice Jeremías capítulo 17, el versículo 8, dice la palabra del Señor, el verso 7 y el verso 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y mira esta maravillosa promesa en Isaías capítulo 43, el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, si miramos a Gedeón y a Moisés y nos preguntamos, ¿cómo se sintieron ellos cuando el Señor les hizo un llamado? La primera pregunta, ¿se sintió muy seguro Gedeón? ¿Se sintió muy seguro Moisés? No, ¿verdad? Ninguno de los dos. Es más, Moisés frente a Dios entabla una conversación con él y le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y de repente tú estás diciendo: ¿quién soy yo? ¿Yo valgo algo? ¿Yo soy útil? ¿Yo soy importante? Pues sí. Una cosa es quién soy yo y cómo me veo yo, o cómo me ven las otras personas, o qué concepto las otras personas tienen de mí. Pero otra cosa muy distinta es quién soy yo en Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Entonces, por otro lado, notamos a Gedeón y nos preguntamos, Gedeón, cuando Dios le hizo el llamado, ¿también se sintió seguro? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Gedeón? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pero saben, Dios le había dicho antes algo muy hermoso a Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Saben, jóvenes, jovencitas, adolescentes, niños y niñas, quizás tú te ves débil, pero Dios te ve fuerte. Quizás tú te ves incapaz, pero Dios te ve capaz. Quizás tú te ves una persona minúscula, pero Dios te ve un hombre y una mujer muy grande. Dios te ve a ti una persona capacitada para poder salir adelante y sacar adelante a la familia ahí. Muchos de repente dirán: ¿quién soy yo para influir positivamente en mi familia? ¿Quién soy yo para influir de manera correcta en mis padres, en mis hermanos? Gedeón se menospreciaba. Moisés se sentía incapaz. Pero ¿saben? La clave está en dónde estás depositando tu confianza. Si tú estás depositando tu confianza en Dios,
déjame decirte que vas a influir de manera positiva en el lugar donde tú te encuentras. Entonces, el primer punto es que el guerrero pone su confianza y sus fuerzas en Dios. La segunda característica, el guerrero entiende que sus armas no son carnales, más bien son celestiales. Mira lo que dice 2 capítulo 10, el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo guerrero en el ámbito natural necesita armas, y nuestras armas son poderosas en Dios. Y cualquiera que sea la fortaleza, como se llame, pandemia, escasez, enfermedad, crisis, etcétera, con esas armas poderosas lo vamos a vencer. Así es que hoy vamos a conocer las armas que todo guerrero debe tener y debe portar. Pero ¿saben? El guerrero tiene sus armas y debe conocer sus armas. Y algunas de ellas son: la primera, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Debe conocer y confesar la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la primera arma que usa el guerrero es la palabra de Dios. La segunda arma, muy importante, la autoridad en el nombre de Jesús. O sea, debes tomar autoridad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y el nombre de Cristo tiene poder. Filipenses capítulo 2, el versículo 9 y el verso 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra. Creemos que Jesucristo tiene un nombre, sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla de nuestros enemigos espirituales se doblará vencida, reconociendo su autoridad. Esa misma autoridad está disponible para nosotros hoy, para utilizarla contra el enemigo y contra todos sus secuaces. Entonces, en el nombre de Cristo se dobla toda rodilla. Eso es muy importante. Pero también otro que forma parte de nuestra armadura o de nuestras armas, de forma general, la armadura de Dios, que se encuentra, y usted le da lectura ya en casita, de Efesios capítulo 6, el versículo 13 al verso 18. Y es que deben ponerse la armadura de Dios. Pero algo muy importante: no quitarte la armadura, no sacarte la armadura. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo vigilante. Porque hay un enemigo que está a la expectativa de herirte, de hacerte daño. Entonces tú tienes que estar vestido con la armadura de Dios, con el casco de la salvación, con la coraza de la justicia, con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, con el calzado de las buenas noticias de la paz. Eso es importante. Otras armas que utiliza el cristiano es la oración y el ayuno. Cuando alguien activamente y de manera regular se involucra en el secreto buscando a Dios en oración diaria, a ello debe sumar el ayuno, tal y como está estipulado en Isaías capítulo 58,
Es más, yo te recomendaría que ahí en tu casita tú leas Isaías capítulo 58, que habla acerca del verdadero ayuno y nos habla que es capaz el ayuno para romper todo yugo satánico y toda obra del enemigo. Entonces ahí hemos visto otro punto muy importante del guerrero de Dios. Pero hay que saber otra cosita del guerrero de Dios. Un guerrero muchas veces termina herido en la batalla, ¿verdad? Los soldados, los guerreros van a la batalla, pero no vienen ilesos, vienen con heridas, vienen con dolores. Entonces, ¿saben? Un soldado tiene que saber a dónde acudir cuando está herido, cuando está maltratado. Jóvenes, adolescentes, cuando tú estás herido, maltratado, o de repente cuando tú quisiste lograr algo y no te salió, la pregunta es, ¿a dónde te vas? ¿O qué reacciones tomas? ¿O cuáles son las emociones que imperan en tu vida? ¿Sabes? Un hombre que no conoce a Cristo, cuando ha perdido una batalla y se siente herido, se va al bar, a alcoholizarse, se va a drogarse. Y es más, muchos se van y desquitan con otra persona para calmar su furia y su odio. Pero tú, si estás herido, tienes que acudir a Jesús. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice también la palabra del Señor en Isaías 43, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, cuando estás herido, ¿a dónde acudes? Muy bien, importante, al Señor. Entonces, para concluir esta breve reflexión, tal vez pienses y digas, yo no soy una guerrera, yo no soy un guerrero, no tengo fuerzas, me siento débil. No es como tú te ves, sino es cómo te ve Dios. No es quién eres tú, sino realmente quién eres tú en Dios. Y tú para Dios vales mucho. Pero tienes que usar las armas que Dios te ha dado para que seas un verdadero guerrero, una verdadera guerrera en el Señor. Y también, pues, como hemos visto, tú tienes que aferrarte en Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar en este momento. Padre Santo, bendito Dios, en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora y te pedimos, Padre Celestial, que ayudes y nos ayudes a todos de manera general. Quizás estamos pasando problemas, quizás estamos pasando circunstancias difíciles, Señor, pero sea como sea, ayúdanos a poder pasar estas pruebas, estas dificultades y a poner nuestra entera confianza en ti y a ser personas valientes y esforzadas y poder decir nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.